La lluvia caía sin piedad aquella tarde gris, golpeando el asfalto como si el cielo también estuviera cansado de la injusticia. Don Ernesto, un hombre de manos temblorosas y espalda encorvada por los años, permanecía de pie frente a la vieja casa que durante décadas había llamado hogar. Sus zapatos estaban empapados, su abrigo demasiado delgado para el frío, y en sus ojos había una mezcla de confusión y tristeza que nadie parecía notar. Delante de él estaban sus propios hijos, Marcos y Lucía, quienes evitaban mirarlo directamente mientras sostenían un paraguas que solo los cubría a ellos. «No queda nada más que hablar, papá», dijo Marcos con voz firme pero nerviosa. «Ya te lo explicamos todo. La casa se vende mañana y no puedes quedarte aquí». Ernesto abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Recordaba cuando Marcos era pequeño y corría por ese mismo patio, riendo mientras él lo levantaba en brazos. Recordaba las noches en que Lucía se quedaba dormida sobre su pecho mientras él le contaba historias inventadas. Todo eso parecía haberse desvanecido, como si nunca hubiera existido. Lucía respiró hondo y dio un paso adelante. «No es fácil para nosotros tampoco», dijo, aunque sus ojos estaban secos. «Pero ya no podemos hacernos cargo. Tú sabes que el asilo del gobierno es lo mejor». Ernesto bajó la mirada. No discutió. No suplicó. Solo asintió lentamente, como alguien que ya había perdido demasiadas batallas. Tomó su vieja maleta, la misma con la que había viajado de joven buscando trabajo, y comenzó a caminar bajo la lluvia sin rumbo claro. Ninguno de sus hijos se movió para detenerlo. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido seco, definitivo. Mientras avanzaba por la calle, cada paso parecía más pesado que el anterior. La lluvia le nublaba la vista, pero no más que las lágrimas que se negaba a dejar caer. No entendía en qué momento se había convertido en una carga. Había trabajado toda su vida, había sacrificado sueños, había renunciado a comodidades para que a sus hijos no les faltara nada. Y ahora estaba solo. Un taxi pasó sin detenerse. La gente caminaba apurada, sin mirar al anciano empapado que parecía invisible para el mundo. Finalmente, Ernesto se sentó en una parada de autobús abandonada. Su cuerpo cansado ya no podía más. Cerró los ojos por un momento, recordando a su esposa Rosa, fallecida años atrás. Ella siempre decía que el amor verdadero se demuestra en los momentos difíciles. Quizás por eso, aunque dolido, Ernesto no sentía odio hacia sus hijos, solo una profunda decepción. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Marcos y Lucía imaginaban, era que Ernesto guardaba un secreto. Un secreto que había mantenido en silencio durante años, no por desconfianza, sino por prudencia. Un secreto que ahora, bajo aquella lluvia fría, parecía más pesado que nunca. Décadas atrás, Ernesto había trabajado en una pequeña empresa de terrenos. Un día, un socio extranjero, agradecido por su honestidad, le ofreció participar en una inversión discreta. Ernesto aceptó, sin grandes expectativas. Con el paso de los años, esa inversión creció silenciosamente. Terrenos comprados a bajo precio, acciones olvidadas que se multiplicaron, intereses acumulados. Ernesto nunca habló de ello. Para él, el dinero era seguridad, no ostentación. Pensaba usarlo solo si alguna desgracia ocurría. Y ahora, la desgracia había llegado, pero no en forma de pobreza, sino de abandono. Esa noche, Ernesto fue llevado a un refugio temporal para ancianos. Le dieron ropa seca y una cama sencilla. Nadie le preguntó por su pasado, ni por su familia. Él tampoco dijo nada. Solo agradeció en silencio y se acostó mirando al techo, escuchando la lluvia golpear las ventanas. Pasaron los días. Marcos y Lucía continuaron con sus vidas, convencidos de haber hecho lo correcto. Vendieron la casa y repartieron el dinero. Compraron cosas nuevas, pagaron deudas, salieron a celebrar. Nunca volvieron a preguntar por su padre. Para ellos, el asunto estaba cerrado. Mientras tanto,
Ernesto comenzó a recuperar fuerzas. En el refugio conoció a otras personas con historias similares, hijos ausentes, promesas rotas, soledad. A pesar de todo, mantenía su dignidad. Ayudaba en la cocina, escuchaba a los demás, compartía consejos. Su carácter amable no pasó desapercibido. Un día, una trabajadora social se sentó frente a él con unos papeles. Señor Ernesto, hemos revisado su situación. Usted tiene derecho a ciertos beneficios, pero necesitamos saber si tiene algún ingreso o propiedad. Ernesto guardó silencio unos segundos. Por primera vez en años, consideró decir la verdad. Sacó de su maleta una carpeta vieja, protegida por plástico. Dentro estaban los documentos que demostraban todo. Cuentas, escrituras, certificados. La trabajadora social abrió los ojos con asombro. Señor, esto es una herencia millonaria, dijo en voz baja. Usted es dueño de varios terrenos y fondos. ¿Por qué no nos dijo antes? Ernesto sonrió con tristeza. Porque el dinero no evita que tus propios hijos te den la espalda. La noticia no tardó en correr. Abogados, asesores financieros, incluso periodistas comenzaron a interesarse en la historia del anciano abandonado bajo la lluvia que resultó ser millonario. Ernesto aceptó asesoría legal y decidió organizar su patrimonio. No por venganza, sino por claridad. Un mes después, Marcos recibió una llamada inesperada. Un despacho de abogados solicitaba su presencia urgente. Confundido, asistió junto a Lucía. Allí, sentados frente a una mesa elegante, escucharon una verdad que los dejó sin aliento. Su padre no solo estaba vivo, sino que era dueño de una fortuna que superaba todo lo que habían imaginado. Esto debe ser un error, dijo Lucía, pálida. No lo es, respondió el abogado. Su padre solicitó que lo citáramos para informarles de ciertos cambios en su testamento. El corazón de Marcos latía con fuerza. De pronto, la imagen del anciano empapado regresó a su mente. La lluvia, la maleta, el silencio. Sintió un nudo en la garganta. Ernesto entró a la sala con paso lento pero firme. Vestía sencillo, pero limpio. Sus ojos ya no mostraban confusión, sino una calma profunda. Marcos se levantó de inmediato. Papá, nosotros no sabíamos, empezó a decir. Ernesto levantó la mano. No vengo a hablar de dinero, dijo con voz serena. Vengo a hablar de decisiones. Les explicó que había modificado su testamento. Gran parte de su herencia sería destinada a fundaciones que apoyaban a ancianos abandonados, a refugios, a programas de ayuda. Una pequeña parte quedaría para ellos, no como castigo, sino como recordatorio. El silencio era pesado. Lucía comenzó a llorar. Pensamos que eras una carga, susurró. Nos equivocamos. Ernesto los miró con tristeza, pero sin rencor. No fui una carga cuando necesitaban mis brazos, ni cuando pagué sus estudios, ni cuando renuncié a mis sueños por los suyos. La lluvia solo mostró lo que ya estaba seco por dentro. Marcos bajó la cabeza. Quiso pedir perdón, pero entendió que algunas palabras llegan demasiado tarde. Ernesto se levantó. Espero que aprendan algo de esto. El dinero va y viene. La familia, cuando se pierde, rara vez vuelve a ser la misma. Salió de la sala sin mirar atrás. Afuera, el cielo estaba despejado. El sol comenzaba a asomarse entre las nubes, iluminando la calle. Ernesto respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. Había encontrado un propósito distinto, uno que no dependía de la sangre, sino de la humanidad. Y mientras caminaba, pensó que la verdadera herencia no era la millonaria, sino la lección que sus hijos jamás olvidarían.